Sí, el sistema este de jubilación. sí, las cajas. Se rechazó La en el... superintendencia. Se rechazó en En el Senado, ¿verdad? Y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo y sigo sosteniendo que la ley es de suma importancia y necesaria para el país. No se puede aceptar que un sistema con recursos financieros tan importantes como es el ahorro a largo plazo de todos los paraguayos esté sin control. Y seguramente en algún momento, y ojalá, y rezo para que sea más temprano que tarde, se encuentre un marco regulatorio adecuado para regular el sistema que hoy está totalmente desregulado y sin ningún control, ningún regulador, ni nada que se le parezca. ¿Cómo usted interpreta la posición del Movimiento Honor Colorado, que sin duda fue un proyecto emblemático del final de gestión de Horacio Cartes? Lea Jiménez trabajó muchísimo en este proyecto, usted mismo como titular del IPS, y se dio un giro radical en la posición de Honor Colorado. ¿Tiene que ver con su posición política actual de confrontación total al gobierno de Mario Abdo? La verdad que a mí en ese hecho se me perdió la pelota, ¿verdad? Porque estuvimos trabajando casi 3 años con todos los que de alguna manera pensamos que era importante y sigue siendo importante. Hemos hablado con diputados, hemos hablado con senadores, hemos hablado con todas las autoridades durante casi 3 años o un poco más. Y de repente ocurre eso, yo creo que cae dentro del ámbito político que generalmente a mí me cuesta mucho entender y explicar. ¿No habló con algunos senadores? Hablé con Santiago, ¿verdad? Y Santiago estaba tan sorprendido como yo. Aparte de Santiago Peña, ¿verdad? Él tiene, bueno, él no es senador, pero tiene un discurso a favor y estaba lamentando por qué no se aprobó. No, y sí, a la primera reunión que me invitan ya como ministro designado, que fuimos con la ministra Lea Jiménez, fue a invitación del senador Barrios, que me había pedido que acompañe a esa presentación para explicar a todos aquellos que tenían dudas con respecto a la ley, ¿verdad? Y hemos asistido a una audiencia de la comisión, hemos estado junto con Lea y estuve yo y estuvo también Santiago Peña, y hemos dado todas las explicaciones y aún así seguimos explicando después, ¿verdad? El lunes hubo una reunión de la Comisión de Hacienda donde se incorporaron algunas modificaciones. Pachaquería siguió trabajando en incorporar otras modificaciones más. Nosotros acordamos la mayoría de ellas y parecía que se iba a aprobar con algunas modificaciones que eran entendibles y aceptables y que no cambiaban el espíritu de la ley, pero ocurrió lo que ocurrió y bueno, hay que seguir mirando para adelante, hay que seguir trabajando y hay que seguir apostando a la necesidad de un sistema de control necesario e importante para la tranquilidad, no solo de los jubilados, diría yo, mucho más importante para la tranquilidad de los activos, lo que están aportando hoy. ¿Ustedes como gobierno van a insistir que la Cámara de Diputados ratifique su posición o directamente ya van a dejar morir esta ley y trabajar en consenso, diríamos, con las partes involucradas para mejorar el proyecto de ley? Porque lo que hay es una crítica en la estructura de la ley, por un lado, y por otro lado, quizás desmitificar aquello que la gente cree, que se va a dilapidar los fondos del IPS y que se va a elevar la cantidad de años para la jubilación. Mira, es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Primero, si la Cámara de Diputados me convocare, yo voy a ir a explicar exactamente lo mismo que expliqué en los últimos 3 años, ¿verdad? La necesidad de la ley y la importancia de la ley, y dependerá de que ellos ministro, resuelvan. Pero esta es una acción política. El presidente de la República, ¿qué piensa de esta ley? La ley es importante. Pero él quiere que se apruebe. La ley es importante, pero el problema es que va más allá de lo que piensa el presidente de la República. Hay mitos que se instalaron que no tienen nada que ver con la ley y que parece que a nadie le importa que eso fue así. Pero muchos dicen falló la campaña de comunicación y yo diría que lo que triunfó es la campaña de la desinformación. Porque la ley no dice nada de lo que le molesta a la gente. Más allá del problema que tiene el control, los administradores naturales de todas las cajas, que son los que estuvieron atrás de las manifestaciones, no quieren el control. Entonces cuando dicen vamos a hablar después, yo no creo, porque hace 4 años estamos hablando. Pero cuando dicen bueno, vamos a sentarnos a consensuar una ley ahora, eso quiere decir que no vamos a tener nunca la ley. Porque ya nos consensuamos en 4 años, ¿qué nuevo podemos traer
a la mesa que les satisfaga a ellos, más allá de tener un control que no exista. La gente dice queremos el control, pero cuando diseñas el sistema de control, quieren un control que no exista. Un control tipo INCOP que no funciona. Ministro, ¿cuáles serían, según su óptica, los puntos positivos de esta ley y los puntos débiles que usted detectó en este tiempo? Yo creo que los puntos positivos de esta ley son, fundamentalmente, es la existencia de un órgano que controle, regule y supervise las cajas. Nosotros hemos tenido, y todos ustedes son conocedores de los problemas del pasado. Las cajas administran a su leal saber y entender, prácticamente a su antojo, el recurso de los aportantes y realizan inversiones esotéricas en productos que nada tienen que ver con la sostenibilidad de la caja en el tiempo. Ejemplo, Cajubi hicieron inversión en el extranjero. No está mal que la hagan en el extranjero, pero hicieron en productos que no tienen ninguna consistencia financiera ni económica y que no tienen ninguna viabilidad en el mundo. Pero ellos fueron a invertir, perdieron más de 100 millones de dólares, no pasa nada. La caja bancaria compró un banco en quiebra, Busaif en su momento, se quebró el banco, perdió la inversión, no pasa nada, salió el Estado a poner plata ahí, ya ocurrió, no es que va a ocurrir. IPS en el pasado prestaba dinero sin ningún análisis de crédito, sin saber si el dinero iba a ser retornable o no. A consecuencia de la pérdida de eso se cerró una posibilidad importante de utilizar recursos de la previsional en proyectos específicos a largo plazo, entonces se fue todo el sistema financiero. Pero ahí en el sistema financiero está atomizado todo el riesgo, solamente tenemos un solo riesgo que es el sistema financiero. Por definición deberíamos tener una diversificación de la cartera y yo creo que esos son los puntos fuertes de la ley que van a permitir mayor diversificación, mayor inversión, mayor control para tocar una pata de lo que es la seguridad social, que son los recursos financieros. Después vienen las otras discusiones que la gente confunde. Leí hoy un artículo en el diario de que un instituto de derecho decía que no se tocaron otros aspectos de la seguridad social. Y obviamente no, porque son muy complejos. Si vamos a ir a una jubilación por capitalización individual o por reparto, es una discusión enorme. Yo no estoy a favor, yo creo que este sistema funciona mejor, ¿verdad? Si vamos a ir a tocar la edad de las jubilaciones, esa es otra discusión mucho más grande y mucho más compleja. Si vamos a tocar la cobertura de la seguridad social en cuanto a salud, ese sí que es un tema que tenemos que empezar a hablar cuanto antes. O sea, de esos temas que están en la ley, que fueron motivos de la preocupación de la ciudadanía, no están en la ley. Entonces, ¿cómo vamos a discutir algo que no está en la ley con los que sostienen que eso hay que cambiar cuando nunca estuvo en la ley? O sea, a mí eso es lo que me da. Entonces, cuando les escucho a todos decir vamos a hablar, yo no creo. Claro. Yo creo que esto se pateó y como siempre en Paraguay vamos a resolver esto en crisis. Cuando ocurra algo, nos vamos a acordar de que esta ley existió en algún momento. Al menos yo fui responsable, la presenté y la defendí. 100 millones de dólares ya creo que ya el Estado erogó a favor de las cajas, de las crisis de las cajas en general. Y 100 o más, ¿verdad? Porque hay algunas cajas que ya son deficitarias y los contribuyentes la financian con sus impuestos. Entonces es un problema real, no es un problema inventado, es un problema que hoy si resolves es más barato que si la resolves mañana. Ahora, este es uno de los temas que podemos poner en la lupa con el ministro de Hacienda, pero yo en este tema en un momento dije, no voy a escuchar más lo que dice quienes quieren que se apruebe, ni los que están en contra. Y me detuve a escuchar a Luis Vareiro, que para mí es uno de los periodistas más formados, más informados y más completos, y sobre todo en ese ámbito. Y decía Luis, ¿cómo vas a discutir con gente que te menciona temas y puntos que no están en el proyecto? Como la edad de la jubilación. Claro, es un ejemplo nomás, claro, que no es ni siquiera complicado, porque alguna vez la diputada Celeste Amarilla habló de 75 años. Yo creo que a alguien se le antojó decir, ellos quieren poner 75 años. Y se repitió, y ahí le voy a dar la razón al ministro de Hacienda cuando dice una campaña de desinformación que gana, porque no solamente eso, sino que varias cosas más. Y Luis decía el otro día en la radio que no existe, que eso no es cierto. Ese y otros temas más. Entonces, de repente parece que la percepción de que se actúa en base a lo que quiere la gente por temor a la reacción de la gente. Y hay que tener postura y hay que tener firmeza. Si sos parlamentario, si te comprometiste con algo, si trabajaste para algo, mantenete, a no ser que encuentres un error grave y apunte ese error grave para cambiar la situación. Y así mismo es, ¿verdad? Y justamente en esas cuestiones de
clarificar la ley de lo que parecía que era confuso, es lo que se trabajó en estos últimos días, y nosotros entendimos que eran viables las propuestas que salían de la Comisión de Hacienda y de Patriarquería, ¿verdad? Y estábamos esperanzados de que una ley tan necesaria iba por fin a tener vigencia, pero no ocurrió, entonces hay que seguir trabajando, ¿verdad? Eventualmente participar si hay invitaciones, estudiar los proyectos que puedan presentar de manera alternativa a aquellos que dicen que vamos a dialogar cuando se dialogó y nunca nos pusimos de acuerdo, y aclaro muchas cosas que son emblemáticas, ¿verdad? Otro de los temas que se instaló es que el Estado iba a estatizar los fondos, eso nos dice la ley, seguirán siendo administrados y colocados por las autoridades de cada entidad, donde está el control que pretenden, ¿verdad? Porque el control en estos sistemas siempre es ex post. No hay un control paralelo que autoriza las inversiones y que le dice a la caja fiscal o a la caja de IPS, sí, invertí hoy. No, el que está sentado en la silla del consejo de IPS va a decidir sobre una determinada inversión. Y en ese consejo, en IPS, en Cajubi, en la caja bancaria, en todas, estamos representados todos. El control primero empieza ahí, tener gente idónea que pueda decidir sobre el destino de los recursos financieros. Ahí están todos. ¿Usted cree que los que se oponen a esta ley están en el negociado de la administración de las cajas? Yo creo que no sé si en el negociado, pero sí les gusta la libertad con la que se maneja hoy y la falta de ningún control como la que hay hoy. O si no, deberían estar preocupados, los aportantes deberían estar preocupados, los empresarios que estuvieron en contra deberían estar mucho más preocupados, que son los que son al final los que van a aportar el día de mañana con los impuestos, pero ocurrió al revés, ¿verdad? Entonces, tanto se habló y tanto se confundió que espero que se encuentre una solución en el corto plazo y que haya un proyecto de ley que satisfaga a todos, porque si vamos a irnos por el proyecto de ley que se pretende incorporar las modificaciones que no acordamos, que haya unas cuantas, eso implica tener un control que no sirva para nada. Ministro, hablando de otro tema, estábamos enterándonos anoche de una nueva prórroga en tributación con respecto a impuesto a la renta personal. Sí. ¿Esa decisión se toma con el ministro de Hacienda o toma tributación? No, tomamos con Fabián ayer, él tuvo reunión con algunos referentes y el compromiso, o sea, la autorización mía de acordar eso tenemos que llegar a un acuerdo septiembre del último mes. ¿verdad? Categóricamente, más allá de septiembre vamos a cumplir la norma y si no llegamos a un acuerdo, será lo que tiene que ser también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que trabó esta vez? No, esta vez, yo seguramente que Fabián llegó tarde, ya estamos a 10 días, la gente empieza ya a hacer sus declaraciones y entonces él entendió con buen criterio de que 30 días más es suficiente para llegar a un acuerdo que pueda salvar la situación, que yo pienso que vale la pena invertir y tratar de encontrar un camino de solución a un tema complicado como el IRP también. Hablando de prórroga, ministro, llega una consulta, dice si el plazo de la aplicación de la multa de abogacía por la aplicación del decreto 9043/2018 sí, va a ser prorrogada nuevamente. Estamos en un mundo de prórrogas constantes, ¿verdad? Yo le dije a la gente de la abogacía que me traiga una propuesta para ver las prórrogas si son atendibles y en algún momento tenemos que resolver, ¿verdad? O sea, estamos viendo, no te puedo decir que va a haber, pero sí que estoy abierto a la presentación que me pueda hacer el doctor Fernando Benavente en cuanto a la prórroga de las sanciones. Con relación a impuestos, ¿se habla de la posibilidad de nuevos impuestos o no, ministro? No. La comisión técnica que conformó el Ministerio de Hacienda, en la que participamos como gobierno de transición, lo que está terminando es un análisis de la situación actual, donde lo que sugiere, de acuerdo al informe preliminar que recibí, es la simplificación de los impuestos, la simplificación del sistema y dotarle de más potestad a la administración a la hora de investigar y de recolectar, y todavía no se habla de ningún aumento de la tasa impositiva. ¿Y cómo va a resolver las ingentes demandas en salud, educación? Cuanto más social es un gobierno, más demanda de presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a resolverlo? ¿Con más bonos? No, los bonos no sirven para eso, Estela. Los bonos sirven solamente de acuerdo a nuestra regla fiscal, que es una regla de oro para inversión en infraestructura y el repago de deuda, no tiene otro sentido. Lo demás viene a través de fuente 10, que son recursos tributarios, y dentro de la política del presidente está fortalecer lo que es el ritmo de inversiones en infraestructura, que creemos que hay un déficit enorme,
y mantener el ritmo de inversiones. Hemos cerrado un presupuesto razonable con el Ministerio de Obras Públicas en educación, invertir en educación y invertir en salud, en el capital humano, que son los lugares donde vamos a destinar los recursos adicionales, entendiendo que no todos los problemas se van a poder resolver de inmediato, y apostar a la fortaleza de tributación y aduana para recaudar más y ampliar la base contributiva. Ese es un viejo cuento, ministro, de y no sé si es un cuento, ¿verdad? Pero es lo que hay que hacer, ¿verdad? El ampliar la base tributaria es el proyecto de todos los ministros de Hacienda que asumieron desde 1989. Y se amplió. Y se amplió la base. Es totalmente diferente la de hoy con la anterior. Hay que hacer mucho más y hay que trabajar en eso. Es difícil sostener el aumento de tributos cuando el ciudadano todavía no percibe que los tributos tienen un fin, que es una inversión y que le sirve de algo, sino contribuye que van para pago superfluo, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrar primero el esfuerzo en eso. ¿Cuándo el Estado va a demostrar austeridad mínima? Porque cuando uno plantea generalmente en el debate impositivo, los que pagan impuestos y a quienes se les quiere cobrar más, generalmente es un debate con los agroexportadores, dicen, pero pagamos más impuestos para pagar a la niñera de oro, al casero de oro, para los amigos, para las amantes, los sobrinos, la familia. ¿Cuándo el Estado va a empezar a hacer un control y una expulsión de ese funcionariado clientelar que cobra salario pero que no trabaja, el planillero? Bueno, ese es un proceso que requiere la ayuda de todos, ¿verdad? Ese no es un proceso fácil. Ese es un proceso que ya se inició en el gobierno anterior, ¿verdad? Es un proceso donde se están cerrando las posibilidades de ingreso fácil al sector público. Es un proceso que va a continuar, ¿verdad? Pero esa es una parte del sector público, ¿verdad? Una parte importante, pero una parte en sí. Así como existe esto, existe también un sector público que trabaja y que le da sustento al funcionamiento del Estado, que también tiene sus reclamos, ¿verdad? Entonces cuando vos no despejás la paja del trigo tenés el problema. Hoy es muy difícil ingresar sin concurso, hoy es muy difícil ascender sin un proceso. Entonces hay un proceso que se ha iniciado que hay que profundizar y hay que tomar las medidas respectivas con respecto a ese tipo de incorporación, ¿verdad? Eso incluye generalmente cuando hablamos de eso, los problemas no están en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Los problemas en el Poder Ejecutivo están mucho más controlados que en los demás poderes del Estado, o que por fuera del Poder Ejecutivo, gobernación y municipalidades, donde todavía nos hemos llevado un sistema tecnológico importante para el control, ¿verdad? Entonces hay que trabajar entre todos y cuando se hace el esfuerzo, hay que buscar el apoyo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa usualmente? Cuando se aprietan los controles, ocurre el levantamiento de los gremios, que son al final los que más cuestionan todas las decisiones de la autoridad de turno y son los que están con el tiempo y la capacidad necesaria para complicar la vida del que quiere hacer las cosas. Nosotros hemos tomado ese tipo de decisiones en IPS, del 40% de ausentismo se redujo al 10%, ¿verdad? Y hemos cerrado un tema importante que era el reposo por deporte, la gente cobraba más que en cualquier lado reposos en IPS y hemos cerrado también eso, pero a un costo muy importante de reclamos y de huelgas y de cantatas que son realmente hasta el final ya era simpático, ¿verdad? Pero al comienzo no tanto, ¿verdad? Y ocurre en todos los lugares los administradores que quieren hacer las cosas y que después se quedan solos y un fuerte apoyo en el Poder Judicial. Los cargos de confianza, que son los cargos más sencillos de resolver, no lo podemos resolver, porque en el Poder Judicial te dicen que no es de confianza y le dejan todavía en discusión. Entonces tus instituciones crecen de manera horizontal. IPS en los últimos 10 años, para dar un ejemplo nomás, tuvo 10 presidentes. Entonces tuvo 10 cargos importantes de confianza que cada uno trajo. Y no le pudimos sacar, le hemos sacado a 20 para probar qué pensaba el Poder Judicial, los 20 volvieron a ingresar. Entonces, es un proceso que hay que hacer entre todos, pero mientras tanto hay que recaudar. Entonces, en algún momento vamos a hablar con la sociedad de que cómo es posible que sostengamos un Estado de 44 mil millones de dólares de tamaño con un 9% de presión tributaria, ¿verdad? Esa es una discusión de fondo que se tiene que dar, pues yo entiendo que primero tenemos que dar unos pasos importantes en transparencia y en eficiencia para discutir esa cuestión.
Más allá de lo que significa recaudación, impuestos, que todos paguen como corresponde, acá hay dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con las hidroeléctricas. Sí, Anexo C sí, y las notas reversales. sí. Eso hay que avanzar. En el tema específico de Yacyretá, ministro, ¿cuál es su opinión? Se aprobó en el Congreso el tema de las notas reversales. El presidente tiene que canjear con la Argentina, de acuerdo a lo que decide el Congreso argentino también, ¿verdad? Pero dice que ahí hay una buena cantidad de plata que puede venir muy bien al país, independientemente de lo que se discute y que hablan hasta de la entrega de la soberanía. Yo me voy a la parte práctica, ¿verdad? Sin ser un experto en Yacyretá. Vos tenés Yacyretá que estás discutiendo desde hace 30 años que el tratado no estaba bien. La primera modificación se hace en el 92, la primera nota reversal. O sea, desde el 92 sabemos todos que hay algo que hacer para hacerle viable, financiable y sostenible a la represa. Este tratado, este acuerdo de hoy es un avance en la situación y te deja en una mejor posición para seguir discutiendo todo lo demás. Yo estaría a favor de avanzar, hacerlo sustentable, de hacerlo financiable, hacerlo rentable y seguir trabajando y discutiendo con los argentinos mejoras en la relación entre nosotros. Igual cosa va a venir cuando tratemos el anexo C de Itaipú, ¿verdad? Tenemos que entender que es una negociación de partes, es una transacción y cada uno debe sostener lo suyo y van a haber concesiones recíprocas. No hay una victoria total para uno y una derrota total para otro, eso sería en un juicio, no en una negociación. Ministro, gracias por venir a compartir con nosotros en esta fría mañana. Hay mucho por compartir. Una por última contar. pregunta. Sí, Estela, cómo no. Digo nomás que tampoco no quiero abusar del tiempo del ministro, pero tuve la gentileza de venir acá, estamos prácticamente a campo abierto, es ministro de Hacienda, a lo mejor le estamos faltando respeto probablemente, No, ¿verdad? por favor, siempre un gusto estar con ustedes, Carlos. Ya dijo que sí, no, estaba emocionada Lisa porque aceptó el ministro venir a compartir hoy, pero lo importante es que se hable, que se cuente y pueden que existan errores también y hay que cambiar eso. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Estela, por favor. Sí. ¿Usted qué opina de la gente que me preocupa, la última pregunta de Estela me preocupa siempre. Yo me estaba por escapar por la izquierda. La gente que va de impuestos o que le miente al Estado para no pagar lo que debe pagar. ¿Qué opina de esa gente? Y esa es parte del desafío, que estamos trabajando. Yo creo que un paso importante va a ser trabajar en forma coordinada, aduanas con tributación. Y la gente que no paga impuestos es la gente que, complica la situación del funcionamiento del Estado, ¿verdad? Pero... Y hay que tomar las medidas que la ley te da con respecto a toda esa gente, sin distinción, en el proceso de control y verificación y de sanción, ¿verdad? ¿Sabe por qué le pregunto? Sí. Porque en el Estado pues tiene que estar la gente que hace cumplir la ley y que se supone que no tiene que tener por lo menos pecados con respecto a ese tema. Sí. Y esa es un poco la polémica que surgió con el nombramiento de Sergio Cosia como Procurador General de la República, un cargo que nada menos significa cuidar el patrimonio del Estado paraguayo. Y sabemos que en Paraguay el abogado del Estado es el primer enemigo del Estado paraguayo, por lo que hace perder los casos para que el Estado pague, ¿verdad? Sergio Cosia, según fue imputado por uso de facturas falsas para lograr la devolución de créditos fiscales por 2.700 millones de guaraníes. Sí. Usted sabe que el ministro de Hacienda quiere que cada guaraní entre y que él salga lo menos posible, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted opina de la asignación como procurador nada menos de alguien que ha cometido un delito semejante? Por eso yo creo que habría que preguntarle al doctor Cosia, ¿verdad? Como vos decís, fue imputado, como dice el doctor Eliseche que estuvo recién, es un proceso, la imputación no es una condena, la condena es la sentencia del juez y habrá que ver qué pasó en ese proceso y habrá que ver a qué conclusión se llegó para saber si realmente es culpable o es inocente. Yo no puedo adelantar una opinión. Tengo entendido que él admitió el Yo no conozco el caso, por eso no puedo. Yo creo que habría que invitarlo a Sergio y va a venir a explicar sin ningún problema la situación también. Una cuestión más, los viceministros continúan todos, ¿verdad? Los viceministros continúan todos. Yo puedo decir que yo conozco Hacienda desde hace rato, ¿verdad? Y me sentía ya cómodo antes, pero cada vez que conozco a la gente que está trabajando ahí, gente de primerísimo nivel, yo no tengo intenciones más que traer algunas pocas personas, pero la gente que maneja el día a día, los viceministros, Llamosa, Humberto Colmán, ahora la incorporación de Fabián, son gente muy buena, de muy buen perfil, muy comprometidos. Todos los directores con los que me estoy reuniendo para ir conociendo qué hace cada uno, gente que está comprometida en el trabajo de Hacienda.
Y yo creo que me voy a sentir muy cómodo ahí porque el nivel de gente es de primerísimo nivel. ¿Quién tiene más años? Perdón. Sí. No, hacer una pregunta, yo hacer una pregunta, yo iba a hacer cualquier cosa. Preguntando, ¿Cuál es el proyecto revolucionario en economía del gobierno de Mario Abdo? Hasta ahora parece que como no logra estabilizar todavía el barco. No, el proyecto revolucionario es capital humano, ¿verdad? Resolver los problemas de educación, salud, un proyecto ambicioso y la agenda digital. ¿Algún proyecto específico desde Hacienda que va a surgir, que va a modificar la estructura legal actual? De Hacienda lo que va a surgir es el trabajo y el compromiso formal de combatir la morosidad, de combatir la informalidad y la evasión a través de un trabajo coordinado entre tributación y aduanas y sostener todo lo bueno que Hacienda ha hecho. Hacienda no es un ministerio que tiene muchos desafíos importantes, sino mantener el nivel de inversión es importante, mantener el nivel de inversión en capital humano y aumentar es importante, dar respuesta a la ciudadanía es sumamente importante. Yo creo que la parte revolucionaria va a ser combatir eficientemente la informalidad y la evasión tributaria. No, yo le iba a preguntar si quién tiene más años, el presidente de la República o el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es más viejo. ¿En serio? Sí. ¿De qué hablan en el asado familiar? No hay asado, no hay asado. No hay asado. No hay asado. No, en la relación de presidente con su ministro. Peña. Hay que tener esa, ¿Sí? esa fortaleza. Sí, él es el presidente de la República y así tiene que ser estos 5 años. Pero cuando se reúnen en la casa a tomar algo. Pero Yargel vio la jefe. jefe. No, ¿Cómo? no es Argel. No es Yargel. No. Le gusta cantar, pues. Le gusta cantar. No, yo no, él es el cantante. No es nada Argel. Pero ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la historia? Digo, que termina, hoy se encuentran uno presidente, el otro ministro de Hacienda. De repente puede que sea fácil, o no sé si fácil, pero es complicado porque los ojos están en ustedes. Y se complica, se multiplica por 1000 el compromiso y la responsabilidad. Por 10.000, ¿verdad? El compromiso es por 10.000. El objetivo es que tenga una presidencia exitosa y ayudar en todo lo que se pueda. Como siempre dije, es donde me toca estar. Me tocó estar acá, podría haber estado en cualquier otro lugar. Igual el compromiso para ayudarle al presidente es 1000 por 1000. Y la relación es muy buena y él es una persona muy afable, tiene mucha salida interesante que te relajan también. O sea, da gusto estar con él. Pero, digo, ha de ser fascinante y a la vez una presión extraordinaria saber que las decisiones que toman ustedes pueden cambiar nuestras vidas, la vida de millones de personas. Muchísima gente. Sí. Un solo error en un decreto o en una decisión que le salga fallida puede generar un caos. Y sí, por eso el desafío en hacer bien y en tomar las medidas correctas es muy, ¿cómo te iba a decir? Avasallante, por decirlo de una manera, y poder llegar dentro de 5 años a ver si las políticas que se tomaron, las decisiones que se tomaron, cambiaron o modificaron o pusieron en el camino correcto a la gente, realmente es algo que no tiene precio. Ahora, si podemos acertar, por ejemplo, el proceso de reforma en la educación, va a ser algo que va a ser para siempre, ¿verdad? Claro. Si podemos resolver el problema de salud y podemos integrar los servicios que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud e IPS va a ser transformacional también. Y si podemos mantener el nivel de obras y el nivel de inversión en infraestructura que son tan necesarias, también, o sea, hay muchos desafíos y realmente es muy motivante también. El presidente te motiva mucho y te da mucha fortaleza. Va a haber una nueva política con respecto a los fondos de FONACIDE para gobernaciones e intendencias. Creo que la otra vez veíamos una cifra, Carlos, que creo que Itaipú entregó como 400 millones de dólares ya en la sumatoria a gobernaciones e intendencias. 400 millones de dólares cambia la vida de cualquier lugar y sobre todo de las pequeñas intendencias. Ahí lo que falta más control. ¿Qué van a hacer con esa? Ya dijo él. Sí. Vamos a fortalecer, hay una materia pendiente ahí, pareciera que la gente cree que tiene el derecho a reclamar solamente el dinero y no a rendir cuentas. Nosotros vamos a hacer un proceso de fortalecimiento y vamos a crear una unidad específica que Hacienda no tiene porque descansa en Contraloría para hacer un seguimiento y rendición de cuentas de todos los fondos que se entregan, porque no tiene sentido entregar fondos que no tengan una finalidad específica, que no cumpla su objetivo, ¿verdad? Pero ahí vamos a fortalecer, porque por ley está la obligación de entregar esos fondos, pero nada obsta que se establezca un proceso de control riguroso de los fondos que se entregan. Porque esos fondos de FONACIDE hay que tener también una cosa, y ustedes van a ser celosos defensores como son
Luis y Carlos en el FEI, esos fondos tienen vida, tienen finalidad y fin. Claro. Son 10 años, 2023 terminan, y el objetivo es invertirlo y no gastarlo, ¿verdad? Porque después no vamos a tener otra oportunidad de tener esos fondos. Estábamos viendo recién imágenes del momento de asunción de Mario Audo Benítez como presidente de la República. ¿Qué sintió Benigno López en ese momento verle jurar a su hermano como presidente? Imposible de contar. Imposible de contar. Se emociona el ministro. ¿Qué le parece? Ministro, gracias por venir. Gracias. A ustedes. Gracias. Benigno López, ministro de Hacienda, con nosotros esta mañana, compartiendo en la lupa. Linda mañana, hace frío. Nosotros tenemos la posibilidad en un ratito de poner en la lupa este tema que tiene que ver con el proyecto de ley que se llama Ley Anita. Sí. Vamos a hablar con el doctor, el nuevo director del Hospital del Trauma, el señor Agustín Saldívar. Y vamos a hablar, por supuesto, de esto que se llama Expo Máquina, que genera un movimiento terrible esta mañana y mueve todo un país también. Así que sigan con nosotros, Víctor tiene sugerencias y nosotros seguimos también compartiendo con ustedes hasta las 10 de la mañana como cada sábado. Hablando de todo un país, cada...